ver, escándalo y polémica política en el nuevo gobierno de Daniel Noboa, el presidente, flamante presidente del Ecuador. Esta vez por su relación con la vicepresidente Verónica Abad. Había distintos rumores respecto de la ausencia en alguno de los actos oficiales, inclusive el lugar que le habían asignado, de roces que habrían comenzado en el segundo tramo, en realidad, de la campaña presidencial, con la hipótesis de que en realidad Abad había tomado una postura más de ultraderecha y que esto incomodaba a Noboa. Y esta mala relación entre ambos se termina de alguna manera de confirmar tras el puesto que le ha asignado Noboa a Abad, y es que es una suerte de embajadora de la paz, motivo por el cual debe establecerse en Tel Aviv, ¿sí? Embajadora o negociadora de la paz entre Israel y Palestina. De esta manera la saca de la escena política del país. Y ayer la propia Abad rompió el silencio en distintos medios de comunicación, entre ellos en DNews. Enseguida vamos a estar repasando esa entrevista. Pero en términos generales le pidió dialogar al presidente Noboa y dijo que la quieren callar, muy contundente en sus declaraciones. Pablo Medina Pérez, coordinador de Ciencias Políticas de la Universidad de San Francisco de Quito, ya está en comunicación con nosotros para analizar un poco, ¿no?, este contexto a pocos días en realidad de la asunción de Noboa. Buenos días, Agostina Scioni, los saluda de Argentina. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Igualmente. Bueno, a ver, ¿cuáles fueron las declaraciones más destacadas en el día de ayer de la vicepresidente Abad? Porque hasta el momento eran rumores y algunos hechos más explícitos en cuanto al puesto que le asignaron, a su ausencia y demás. Pero ayer habló finalmente. Yo creo que ayer confirmó algo que ya se venía viendo sobre todo en el día me parece que hace 2 o 3 días, cuando tuvimos la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Sí. Y ella ya se refirió a este tema diciendo que existe violencia cuando se manda a una mujer a una zona de guerra a morir. Y cuando se refirió a eso, no lo dio con nombres, pero evidentemente se hizo alusión al puesto que el presidente Noboa había ya designado para ella. Claro. Entonces yo creo que ahí ya se agitaron las aguas mucho, y el día de ayer finalmente en una rueda de prensa la vicepresidenta de alguna forma confesó que existe un distanciamiento, que no han conversado, cosa que contradice un poco sus propias versiones de días anteriores, en donde él había dicho que la relación es cordial, que si bien es cierto, ella no mencionó que no fue invitada al almuerzo protocolar de asunción de mando, sino que ella prefería almorzar en un mercado con la gente, en fin. Ayer dijo, no me han invitado, es decir, ayer básicamente lo dijo textualmente, me han alejado, el presidente me quiere alejar. Claro. Al mismo tiempo, aceptó la designación del presidente, y esto porque en el Ecuador, sobre todo desde la Constitución de 1998, la vicepresidencia de la República ha perdido prácticamente toda función, salvo aquellas atribuciones que le da el presidente de la República y la facultad de reemplazar al presidente de la República en caso de ausencia definitiva. Entonces, a partir de ese momento, el vicepresidente tiene que hacer lo que el presidente le diga. Si es que Abad no aceptaba, podía incurrir en abandono de cargo o no asumir funciones, y eso era una causal que podía llevar a la destitución de su cargo. Entonces, de alguna forma había este juego. Claro, es importante aclararlo, digo, porque conforme a la Constitución, en realidad Noboa está actuando dentro de los límites de lo que establece la ley, ¿no? Él puede asignarle, es el propio presidente quien le asigna una función a la vice. Así es, y de hecho han habido presidentes que han minimizado la vicepresidencia. Estoy pensando en el caso de Lucio Gutiérrez con su vicepresidente Palacio, en donde no tuvo ninguna función hasta que el presidente salió de la presidencia y Palacio asumió la presidencia de la República. El mismo vicepresidente Borrero, en el caso del presidente Lasso, después de la pandemia no asumió más funciones, claro, y en realidad no tuvo ningún rol político hasta que finalizó su vicepresidencia hace un par de días atrás. Entonces, el presidente puede asignar las funciones, y en este caso, después del distanciamiento, después de la primera vuelta electoral en Ecuador, el vicepresidente primero había anunciado, antes del distanciamiento, que Verónica Abad asumiría un rol frente a los sectores sociales. Ahora, durante la segunda vuelta electoral, Verónica Abad
dio declaraciones tremendamente polémicas en el sentido de que la educación debería ser privatizada, que la salud debería ser privatizada, que las mujeres no deben ganar lo mismo que los hombres si es que están con permiso de maternidad. Es decir, ese tipo de declaraciones que no fueron muy bien acogidas por el público en general, yo creo que llevaron al presidente Noboa a marginarla, y lo siguiente que se anunció es que se haría cargo del bienestar de los migrantes. Ahora, cuando recibe ese encargo, pocos días después, se entrevista en España con el líder de la agrupación política Vox, que no es precisamente, que su agenda no es precisamente la de apoyo a migrantes extranjeros en España, todo lo contrario. Claro. Entonces eso también agitó las aguas entre el electorado ecuatoriano residente en España. Entonces finalmente el tercer anuncio de funciones es que es de como embajadora de la paz en Tel Aviv, donde yo me permito opinar que probablemente en términos políticos no puede hacer daño. Es decir, en Tel Aviv finalmente no es un interés estratégico del Ecuador, más allá de que sea absolutamente deseable la paz y la resolución del conflicto, pero el Ecuador nunca ha jugado un rol fundamental en esas negociaciones, ni mucho menos. Entonces, básicamente la vicepresidenta será una embajadora de buena fe, pero no podrá inmiscuirse probablemente en temas de política interna. Ahora, a ver, ¿hubo un cambio político, digamos, rotundo en cuanto al mensaje de Abad, o en realidad ella está identificada con una postura más de ultraderecha? Es decir, ¿esto ha sorprendido a Noboa en plena campaña o en realidad sabía quién era su vicepresidenta? ¿Cuáles son sus antecedentes y su historial político en el país? En principio, ella no viene de una agrupación política militante, ni mucho menos, pero ella nunca ha ocultado sus preferencias. En ese sentido, Daniel Noboa conocía sus preferencias. Yo creo que no hubo una adecuada medida, un adecuado peso de la agenda que iba a llevar la vicepresidenta. Es decir, yo asumo que lo que se aspiraba es que la vicepresidenta finalmente se alinee a la agenda política del presidente, y yo creo que esto es producto de es un síntoma de un problema más sistémico del Ecuador, que es la ausencia de partidos políticos. Nuestro sistema de partidos políticos es tremendamente débil. Daniel Noboa llega a la presidencia sin un partido político, auspiciado por una alianza de dos partidos políticos, pero él no pertenece a ninguno de ellos, su vicepresidenta tampoco. Entonces, finalmente, ahora vemos un síntoma de esos problemas. No necesariamente las personas que están dentro de las listas se alinean ideológicamente. Daniel Noboa se ha definido a sí mismo como un socialdemócrata, y claramente la vicepresidenta Abad no está en esa línea ideológica. Claro. Me permito hacer, si se quiere, un análisis respecto o una hipótesis. Daniel Noboa corre a Verónica Abad porque puede complicar su gobierno y la opinión pública en cuanto a que la ciudadanía podría no estar de acuerdo con esa idea de la ultraderecha, o bien la corre porque podría representar una competencia de cara a ya las elecciones definitivas, digamos, por un mandato más extenso y no por este año y medio. Digo, pensando también en lo que sucede en la región, no sé cuál es el caso del Ecuador, pero en el caso de Argentina, por ejemplo, apareció también un outsider. Noboa es un outsider, pero Argentina en este caso eligió ya por una tendencia más de derecha o ultraderecha, ha elegido en realidad un libertario. ¿En qué postura está en términos generales la sociedad ecuatoriana? Yo pienso que yo me inclinaría más por la primera hipótesis, es decir, el discurso libertario, hasta donde podemos ver en el Ecuador ahora, no tiene todavía un asidero importante. Yo creo que está creciendo sin lugar a dudas, pero no es significativo dentro del electorado por el momento. Y yo pienso que la vicepresidenta empezó a mostrar ciertas iniciativas políticas por fuera de la agenda del presidente Noboa que probablemente molestaron al staff del presidente Noboa. Estoy pensando, por ejemplo, en el momento de asumir la presidencia de la República, la vicepresidenta fue la primera en declarar quién va a ser su equipo de transición, en empezar a armar su equipo, es decir, anunciando o dejando entrever que tenía una agenda política y que iba a llevar a cabo esa agenda política. Evidentemente esa agenda política no estaba alineada con la del presidente, y yo creo que en ese sentido el presidente puso un límite y dijo: no puedo permitir que esto continúe así, porque mal que bien es la vicepresidenta de la República. Aunque no tenga funciones, su rol político, el micrófono que le dan los medios de comunicación, con justa razón por ser la vicepresidenta de la República, le permite estar todo el tiempo posicionando ideas que pueden ir incluso en contra de la política del presidente Noboa. Un ejemplo de esto es el acuerdo de gobernabilidad. Todavía no sabemos del alcance que tiene este acuerdo, que el presidente Noboa al que el presidente Noboa ha llegado con el partido
del expresidente Rafael Correa, Revolución Ciudadana, y con el Partido Social Cristiano, dos fuerzas políticas muy importantes en el país, claro, y que la vicepresidenta ayer ha criticado y ha dicho este acuerdo es para la impunidad de incluso el expresidente Correa, que está imputado con cargos en el país. Entonces, hay una agenda política detrás de eso. Yo creo que la vicepresidenta está intentando sacarle todo el jugo que puede, incluso a este conflicto, es decir, claro, obtener todo el micrófono que pueda a partir de este conflicto. Tiene una agenda política, pero no tiene un apoyo, no tiene una estructura política detrás. No, yo me atrevería a decir que el electorado, insisto, si bien crece en apoyo a esta tendencia ideológica, no es aún mayoritario en el Ecuador. Quiero invitarlo a repasar parte de lo que decía ayer la vicepresidenta Verónica Abad en una entrevista con César García, periodista de DNews. Esto decía. Nosotros acordamos, para yo ser un binomio de una persona que pueda representar estos valores y principios, acordamos estar juntos en una campaña política para avanzar con un plan claro hacia la propuesta a los ecuatorianos. En esto trabajamos primera y segunda vuelta, y obviamente en la segunda vuelta fue claro que a los momentos en donde debía estar siempre fui relegada. Bueno, contundente allí, ¿no? Y marcando la diferencia de lo que sucedió entre la primera y la segunda vuelta. ¿Noboa habló de algún tipo de declaraciones después de que hiciera público su descontento, la vicepresidente? En absoluto. El presidente Noboa, la vicepresidenta ayer en la rueda de prensa, entre otras cosas, le pidió diálogo al presidente para llevar a cabo sus funciones, es decir, asumió las funciones que le está delegando y le dijo conversemos para ver cómo lo hago. Sí. Y el presidente de la República delegó a la canciller para que lleve a cabo esos diálogos. Aparentemente no tiene ningún interés de dialogar con la vicepresidenta. Claro. Pero aquí algo sobre las declaraciones de la vicepresidenta que me parecen importantes. A ver. Si uno revisa el plan de gobierno, el plan con el que ellos se presentaron a la presidencia de la República, en efecto es un plan de gobierno de centro, no me atrevería a decir de centro izquierda, pero de centro, es decir, no existen planes de privatización de la educación ni de la salud, y esas sí fueron declaraciones explícitas de la vicepresidenta durante la campaña. Entonces, también hay que matizar estas declaraciones de estuvimos de acuerdo en el plan de gobierno, porque si es que fuera el caso, ella no habría dado las declaraciones que hizo contrarias a lo que dice su plan de gobierno. Yo pienso que en términos generales el presidente Noboa, en el momento de inscribir su campaña, no estaba tan convencido, no veía con tanta certeza sus posibilidades de llegar a la presidencia. Recordé que no era ni de lejos un candidato que estaba situado entre los favoritos. Hay varios elementos que le llevan a crecer en las encuestas, alguno de ellos vinculado al asesinato, al tristemente célebre asesinato del candidato Fernando Villavicencio, su desempeño en los debates, es decir, él va creciendo, pero él no se veía, al menos desde el inicio, como un potencial favorito para llegar a la presidencia. Y yo creo que en ese caso también hubo una suerte, ¿no?, de descuido, claro, una subestimación. Dijo, no, finalmente no importa tanto la figura de mi vicepresidenta, porque incluso si llego a la presidencia va a ser muy eventual, y no hubo realmente este diálogo que la vicepresidenta mantiene, o si lo hubo fue tremendamente superficial. Clarísimo. Le quiero agradecer por este contacto con nosotros. Ha sido muy amable. Ha sido un placer siempre. Hasta luego.